Vale. Sí. Bueno, entonces, ahora voy a mandar una lámina por el WhatsApp, pero antes, Vale. una idea acerca de esto que yo estaba intentando expresar, que me parece un prolegómeno importante antes de empezar a ver un tema técnico, es decir, de cómo funciona este sistema metafísico sobre la cual se sustenta el I Ching. Y es esto, es la idea de tradición, la noción de tradición. Esa noción, el pueblo chino la tiene de una manera muy muy arraigada por su historia, por su pasado, así como quizás otros pueblos tienen una idea de tradición, pero en el caso del pueblo chino, esta noción aparece como en un continuum ininterrumpido. Ese continuum ininterrumpido solo fue ligeramente, por decirlo de alguna manera, ligeramente estorbado o interrumpido, entre comillas, durante la Revolución. Es ahí cuando se dio una crisis importante a nivel de qué sucedería con la tradición, ¿no? Porque la revolución cultural produjo una agresiva campaña contra la tradición propiamente china. Es decir, se abolieron se abolió el confucianismo, evidentemente, como religión de Estado. El taoísmo fue perseguido y se produjo una importante quema de monasterios y los templos destruidos. Por supuesto, la Iglesia Católica también sufrió eso, el Islam fue perseguido. El budismo es un poco más, fue un poco más tratado con un poco más de misericordia, pero aún así se procedió a, digamos, a un corte a un corte que era transcultural, es decir, a un corte con la noción misma de tradición. Entre ellos la quema de libros. Lo que pasa es que a la hora del I Ching, que estuvo un tiempo prohibido, después se lo desprohibió porque era tan orgánico al pueblo, al sentir del pueblo, que había que liberarlo de nuevo. De esa manera, la tradición china demostró ser tan fuerte, tan potente, digamos, que termina absorbiendo al maoísmo. Y el maoísmo empieza a adquirir elementos propiamente tradicionales para poder subsistir. Y se empieza a cargar de simbología, entre ellas taoísta y de otras tradiciones chinas, para poder seguir en pie. Esto, ¿por qué se da? ¿Por qué se da así? ¿Por qué la tradición es más fuerte que una revolución cultural de una connotación intelectual extranjera que no pudo permear la mentalidad china? Porque los chinos tienen muy arraigado en su corazón un concepto que en Occidente es prácticamente desconocido y que solamente ahora los sinólogos que están en la cuestión estrictamente política de China, para poder comprender mejor las estrategias chinas, porque todo esto que estamos hablando se eleva a nivel de Estado, no es una vulgaridad, se eleva a nivel de Estado. Ese concepto tan importante, ¿tá? Y tan poco, digamos, desconocido en Occidente, salvo por los estudiosos, pero que ha sido seminal en importancia desde los orígenes de la cultura china hasta ahora,
que solamente pareció haber sido amenazado durante esos breves años, que son 30, 40, 50 años para un pueblo que tiene por lo menos 3.000 años de antigüedad, 3.500 años, como pueblo, ¿no? O sea, casi ninguna nación de la humanidad tiene esa connotación, ¿no? Quizás el pueblo judío tenga un algo de esto, pero con interrupciones, de manera más salpicada. Es decir, el chino se considera directamente conectado con sus ancestros Han. Este concepto es lo que le llaman, o se lo conoce como el mandato del cielo. El mandato del cielo es una expresión muy compleja, que simplificadamente, voy a ver si lo logro simplificar para entrar en el tema, porque esto que yo estoy hablando no es una vulgaridad, no es una introducción, por ejemplo, no estoy intentando hacer una simple contextualización así para después entrar. No, es un tema clave en todo el estudio de la metafísica china, y Qin incluido. Casi que es el núcleo es lo más importante. El mandato del cielo es esto. Es la noción de que la tierra, China es tierra, cuadrado, amarillo, tierra, lo que está en el centro. La tierra, es decir, China, es el reflejo de algo que sucede en el mundo suprasensible, que ellos le llaman Tian, el cielo. El mandato del cielo, ¿cuál sería? El cielo ordena el universo desde arriba y crea una organización desde arriba, no desde abajo, porque el cielo está arriba. Esta organización entonces recibe desde arriba lo que vulgarmente podríamos llamar la energía, o sea, recibe el chi, y en armonía con el cielo se conforma la tierra. Para esto necesita de un importante aparato burocrático. Y ese aparato burocrático es el Estado. Traducido, la tierra abajo, el cielo arriba y el hombre en el medio. El cielo, donde está el emperador de Jade, la tierra, conformada por todo lo inmanente, y todo está creado por 8 entidades, que son los 8 trigramas, y además otro mecanismo que vamos a estudiar que es de extremada importancia, que son las 5 fases o 5 elementos. Y en el medio está el hombre, entendiéndose por hombre desde el campesino con un rastrillo y una pala hasta el emperador, que no están separados, están unidos por lo mismo. Son diferentes aspectos de lo mismo. ¿Se entiende? Son diferentes manifestaciones de eso que le llaman el hombre, Ren. Entonces, el cumplimiento del mandato del cielo es el hacer en la tierra lo que dictamina el cielo. Acá pongo un punto, porque esto es todo un tema para hablar no solo una vez, sino muchas. Aunque sé que esto no puede quedar claro con esta introducción, lo que intento es dejarlo picando para que vean cómo esta noción va a interactuar todo el tiempo con el sistema metafísico del que vamos a hablar y directamente con el estudio del oráculo. ¿Tá? Porque el oráculo es cierto que originalmente no tiene un texto, originalmente son unos números.
Esos números después se transforman en unos dibujos. Y después, más adelante, en el inicio de la dinastía Zhou, se les imprime un texto que, como es de carácter trascendente el texto, es decir, es lo que, por ejemplo, un creyente le llamaría revelado, u otro le llame de la forma que quiera llamarle, pero que le baja, digamos, así lo presenta el rey Wen, ¿no? El rey Wen presenta ese texto como algo que a él le baja del cielo, ¿sí? No es algo que él inventa haciendo análisis, por ejemplo, no es algo creado, no es una especulación intelectual, un trabajo de un tipo muy inteligente. No, no. A través de una conexión con lo trascendente, a él le baja un texto criptopolítico en clave que tiene una finalidad tiene una finalidad práctica. ¿Tá? Esa finalidad práctica obedece a el mandato del cielo. O sea, el cielo le da el mandato del cielo, le da su mandato al rey Wen. Le dice, ahora te voy a mandar un texto, eso lo estoy diciendo yo, ¿no? Me imagino la situación. Te va a mandar un texto que va a ser, está encriptado, Nosotros, Rafael, en Latinoamérica sabemos bastante de esto porque durante los 70 y 80, como hemos estado en dictaduras militares, sabemos lo que es el lenguaje criptopolítico. Cantantes que utilizan letras en la esperanza de que sean conocidas por sus partisanos y no por los militares. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Teresa, Sí, que cada uno a sí, su manera en Argentina o Uruguay ha vivido un poco de sí, esto. sí, sí. Aprender a leer entre líneas, decíamos nosotros, ¿no? Claro, Hemos ¿verdad? aprendido a escuchar lo que no se dice. Exacto, exacto. Sí, Entonces, no, porque no se pueden decir las cosas directamente. mm, Entonces, el I Ching, en su texto, es eso. Es un lenguaje, ante todo, es un lenguaje aleccionador, pero tiene una finalidad política encriptada. ¿Cuál es? Ir haciendo que el pueblo Chou tome conciencia de que el mandato del cielo ha bajado y que pide el fin de la decadente dinastía Shang. Por eso va a ser clave para la revuelta que produce la caída de la dinastía Shang y el inicio de la dinastía Zhou, que es la dinastía más larga de toda la historia de China, ¿ya? Del cual el rey Wen fue el primer rey, ¿no? Se va viendo por sí, dónde va. No estoy intentando hacer historicismo, es decir, hablando de historia por una cuestión para divertirnos. Estoy intentando, en primer lugar, contextualizar, pero no solo para ponerlo en su lugar no, no, estoy marcándolo como muy importante. No es solo para contextualizar de dónde sale y después que ya entendimos, es una anécdota histórica, ¿no? La historia no importa, la historia es anecdótica, no, 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 no. Porque no estamos hablando, en este caso, del pasado. ¿Por qué? Porque por tradición, la palabra tradición viene de traditio, que significa transmitir, y por transmitir no se entiende algo que quedó anquilosado en el pasado, sino muy por el contrario, algo que está transmitiéndose, que es dinámico. Eso es muy importante. Dice, este tipo es muy tradicional o tiene un pensamiento muy tradicional. Es un tipo de expresión que se utiliza en el habla cotidiana para designar a alguien muy conservador o muy petrificado, ¿no? O muy anquilosado en costumbres que no logra romper. Como lenguaje cotidiano está bien, esa expresión sirve. Pero desde un punto de vista formal, traditio no es eso. Es todo lo contrario de eso. Es aquello que es dinámico y que tiene la capacidad de conservarse a sí mismo a través de la fluidez. ¿Sí? Es decir, tiene la capacidad de conservar su esencia a través de las mutaciones que le sea propio tomar. Cuando ya no logra mutar, si no logra mutar, entonces
esa tradición, desde un punto de vista formal, la forma de esa tradición se destruye. Es decir, entra en un proceso degenerativo tras la cual va a tener que, por usar una expresión, encarnar en otra tradición sustituta. Un ejemplo de esto puede ser, imaginemos, la tradición romana, ¿por qué no la tradición celta? ¿Existen la tradición romana y la tradición celta hoy en día? No, formalmente no. Más allá de que haya algunos neo-hippies haciendo cultos druídicos y ese tipo de cosas, no son tradicionales. Es decir, son inventos, digamos, New Age, muy entretenidos, muy pintorescos, pero que no son formalmente tradicionales, porque la tradición celta ha perdido su cadena, se ha interrumpido en algún momento. Cuando vienen los romanos, eso se empieza a interrumpir, digamos. O sea, la esencia de la tradición celta, de alguna manera, encuentra refugio en la Iglesia Católica Irlandesa, el culto a San Patricio. Es decir, lo que estoy queriendo decir es que detrás de ese tipo de observaciones de los ritos y festividades irlandesas se encuentran elementos que no son propiamente cristianos, sino que, ¿no? Como se puede observar también en las iglesias nórdicas, que hay elementos que son precristianos, pero que de alguna manera el cristianismo los ha absorbido. De esa misma manera el cristianismo absorbe toda la tradición romana, ¿no? Por ejemplo, absorbe su cuerpo legístico. El cristianismo no tiene una ley, como los judíos, como los musulmanes. La ley cristiana no existe. Lo que ellos hacen es absorber el derecho jurídico romano. O sea, toda una tradición jurisprudencial, ¿sí?, que después va a ser rota por el derecho germánico, que representa como un retroceso a todo el avance jurisprudencial romano, va a ser absorbido por el cristianismo. O sea que cuando hablamos de cristianismo, por ejemplo, o ni hablar de cristiandad, mejor aún de cristiandad, porque el cristianismo es una religión, pero la cristiandad no es una religión, ¿no? La cristiandad es toda una civilización occidental, ¿no? E inclusive eh, eh, la ortodoxia también tiene una cristiandad aparte, ¿no? La ortodoxia griega, rusa, etc. Hablamos de una tradición que engloba un montón de tradiciones dentro que las absorbe. ¿Y por qué las absorbe? Porque el elemento esencial de esas tradiciones, para poder seguir subsistiendo, su forma original ha caducado. El culto al Sol Invictus en Roma ha caducado. Ya ha caducado inclusive cuando llega el cristianismo. Ya, ¿por qué los romanos, por qué convierten a una religión judía sectaria en religión de Estado? Eso es algo anecdótico. ¿Cómo puede ser que hayan hecho eso? El emperador Constantino, ¿cómo hizo eso? Y bueno, porque ya estaba en decadencia la religión romana y todos sus cultos estatales, ¿no? Pero si hay algo de esencial en eso, que deba perdurar, ya esa forma ya está en decadencia. Entonces necesita migrar hacia otra forma nueva. De alguna manera hay un proceso desacralizante de lo viejo para instaurar una nueva idea de lo sagrado. Pero en esencia, aquello que es inmutable persiste, pero de otra forma. Esto es lo que se podría llamar la forma y sustancia de las tradiciones. Una cosa es la sustancia y otra cosa es la forma. Yendo al tema central, el I Ching parece ser una tradición muy extraña que tiene como unos anticuerpos que parecen protegerlo de la decadencia. No significa que no tenga amenazas decadentistas, que sí las hay. Es decir, me refiero a esto. Al considerar al I Ching un oráculo
no chino, al sacarlo fuera de la religión china, de la tradición china, que tiene varias religiones que absorben el I Ching, el confucianismo, esas religiones son importantes para entender el I Ching, no necesariamente, nos pueden aportar muchísimo, pero no necesariamente porque el I Ching está detrás, ¿se entiende? El I Ching está detrás de todo eso, el I Ching no es un libro vulgar, el I Ching es la esencia de todo el confucianismo, todo el taoísmo está parado en el I Ching. Y cuando el budismo llega a China, se ve con algo realmente que no puede dejarlo pasar, lo absorbe el I Ching también, el budismo. O sea, el I Ching y los jesuitas cuando descubren eso quedan, no encuentran, por ejemplo, ninguna contradicción con su visión cristiana del mundo, ¿no? Eso es lo que pasa con los jesuitas, ¿no? Y más adelante lo van a continuar, personas como Wilhelm, que siendo luterano nunca encontró ninguna contradicción entre su visión cristiana del mundo y la del I Ching. ¿Por qué? Porque han visto lo esencial y no la forma. Y el I Ching parece tener una capacidad, es hasta gracioso, parece tener una capacidad de mutabilidad impresionante, que puede encastrar o amalgamarse a diferentes formas, pero siempre y cuando esas formas sean tradicionales. Es decir, que aquello que nos hace salir del I Ching, aquello que nos hace salir del sujeto de estudio, son aquellas formas o aquellos approach, aquellos ataques no tradicionales. ¿Sí? Como hablábamos ayer, lo de diseño humano, que es un poco, ¿cómo te diría yo? Una parafernalia y un montaje un poco, bueno, eso es mi punto de vista, ¿eh? Mi punto de vista. Exacto, un Rafael. poco un montaje sacado un poco de diferentes temas, que si el cábala, que si aquí, cojo esto de aquí, cojo esto de allá y me monto aquí un festival. No es una esencia tan universal como lo que es los principios a los cuales nos conecta el I Ching, que supongo que su supervivencia también entra en gran parte porque es difícil tumbar algo tan básicamente universal, que te toca la materia más primaria, te toca el alma. Como dice Sergio Arboleda en un vídeo, me dice, la astrología toca el... Dice, yo estudio la astrología y el I Ching, dice, porque la astrología toca el mundo, o sea, toca como nuestro mundo humano, sin embargo el I Ching toca el alma. Y es esa conexión con el alma lo que creo. Pero bueno, es muy interesante, no te quiero cortar. Pero después sí que me gustaría añadir, ya que he cortado, aprovecho, ¿sí? A decirle a Teresa que cuando estuvimos hablando, Teresa, no sé qué te parece, bueno, más que nada para comentarlo, Cristian comentaba de hacer estas reuniones con un propósito o con una pequeña estructura que sería una pequeña, o al menos un principio de exposición, y después pues, los comentarios de cada uno que era... No fue así. Empieza la tertulia. Tú mejor. Y eso que sería cuestión de tocar el tema desde el primero la parte aburrida, después la parte divertida. La parte aburrida y después esto. Por eso yo me muerdo. Pero después quiero decir una cosa. Levanto la mano. Para tener un hilamiento, para poder aportar sobre algo y no sobre arenas movedizas. Porque vamos a tener oportunidad de muchas veces hablar sobre lo mismo, sobre diferentes temas, pero si uno no se enfoca, a mí, que es uno de mis problemas con el otro grupo, que a veces no encontraba asidero. Era como quien intenta caminar por un terreno cenagoso cuando se le mueve la arena movediza, entonces no sabemos de qué estamos hablando, y a mí me parece que
para, eh, para enfocarse en un estudio de algo, uno debe definir el objeto de estudio. Si el objeto de estudio no está definido, no se puede estudiar. ¿Se entiende? Claro, en este caso, la tradición, comentaste, y las bases tradicionales Ujú, que hay, que sustentan, sí, y la forma, a posteriori, supongo, ujú, también que tiene eso de manifestarse a la hora de comunicarse o de intentar dilucidar el I Ching en nuestra vida. sí. O sea, Esto lo de acceder a comento un porque, territorio práctico, digamos. Ah, claro, Teresa, es que estuvimos hablando y digo, bueno, para decírtelo, si a ti te parece bien. ¿te parece una estructura semejante? A mí me parece perfecto, que es la única forma de poder avanzar con cierta productividad, digamos, ¿no? Que vaya armándose un pensamiento. Porque además Eh, podemos invocar a un temario tentativo, del cual yo, de manera un poco atrevida, pero propongo este primer asunto porque me parece que sí es como la jardinera del me asunto. parece. Es como estar en Se jardinera, y estar en basa, jardinera no es malo, es bueno. Sí, antes de pasar a la escuela uno va a jardinera, y en la jardinera aprende un montón de cosas. Mm, Por ejemplo, una cosa que uno aprende, y estuvimos hablando con Rafael ayer, esto no está fuera de tema, es que en jardinera los niños bien chiquitos aprenden a encastrar, por ejemplo, en un molde, con un agujero en el medio que puede ser una estrellita, un cuadrado, un triángulo, un círculo, aprenden a encajar una pieza. mm, ¿Nunca han visto esos juguetes de plástico así de colores o de madera? sí, Que, por ejemplo, tiene un triángulo, Oye, entonces uno, aprovecho que ya lo has dicho, Cristian, aprovecho que ya lo hablaste conmigo para ir al lavabo, ¿vale? dale, Ya entonces vengo. tiene que encajar una pieza. Claro, con Rafael lo hablamos esto. Y es extremadamente importante esto para el tema. Cuando el niño intenta encajar un círculo, imaginemos, en un triángulo, no cabe, ¿no? No claro. entra. Hasta que el niño da con el triángulo, para meterlo en el agujero del triángulo, no puede encajar una estrella en un triángulo, un círculo en un triángulo, un cuadrado en un triángulo. Solo puede encajar un triángulo en un triángulo. Mm. Y si por más que intente no lo va a lograr, y si el juguete es de mala calidad encima puede llegar a romperlo. Esto es lo que sucede con las tradiciones. Las tradiciones funcionan como en ciencia el cierre categorial. Es esto. La química, por ejemplo, es química por unas características intrínsecas que la hacen ser química. Unas características intrínsecas que como ciencia la definen como esas son las ciencias químicas. Ujú. La química puede tramitar con otras ciencias, puede darse la mano con la matemática, con la física, con la biología, con la astrofísica, yo qué sé, en estas épocas inclusive con la sociología, con esto del COVID-19. La química puede darse la mano con muchas disciplinas, pero la química tiene un sistema cerrado. ¿Sí? La química no es física, no es biología, no es matemática, es química. Es química por unas cualidades intrínsecas. Entonces, puede darse la mano con otras disciplinas. Así una tradición puede darse la mano con otras tradiciones también. Puede en un viaje de ida y vuelta enriquecerse, etc. Lo que no se puede, porque sería un forzamiento artificial, es encastrar una tradición con otra. Mm. Voy a poner algunos ejemplos de esto. Ayer hablábamos con Rafael de, por ejemplo, la astrología. La astrología, eh, digamos, en Occidente, tenemos un sistema astrológico, la astrología occidental, digamos, Sí. que viene de Mesopotamia, no sé, que tiene un sistema más o menos cerrado, es decir, como una ciencia oculta tiene un sistema que no encaja, por ejemplo, no encaja en la astrología china.
no encajaría, por ejemplo, en otras astrologías. Por ejemplo, si hay una astrología maya, que considero que sí la hubo, que se la puede deducir que la hubo, pero que hoy día no es operante, eh, no se puede encajar la astrología occidental en la astrología maya. No se puede encajar la astrología china, occidental y maya, no se la puede encajar. Y si conociéramos más sobre la astrología de los aztecas, que tuvieron su propio sistema, pero no sabemos mucho porque se quemaron los documentos, encontraríamos que no se puede encajar tampoco. Es decir, no se pueden hacer encastres forzados. Hacer un encastre astrológico es realmente muy complicado, que generalmente lo que hace es romper con una tradición e iniciar otra. Un ejemplo de esto es el calendario cristiano. El calendario cristiano es el triunfo del cristianismo sobre el latinismo. Tiene que ver con lo calendarístico, tiene que ver con cómo se ajustan las cosas de una manera que, para que funcione orgánicamente, tiene que resguardarse entre los límites de la propia tradición. Y si va a jugar con otra tradición, una de las dos se va a romper. Dicho esto, la tradición china tiene su propio sistema cerrado. Y meter la mano en las otras herramientas de la tradición china es muy útil para el estudio del I Ching. El Bazi, o sea, la astrología china, el Feng Shui, que es, no sé si ustedes conocen ese término, Feng Shui, ¿sí? Sí, sí. Es una manera de organizar el espacio, siempre según el mandato del cielo, ¿entienden? Es una manera de organizar el espacio según lo que baja de arriba. ¿Dijiste que Bazi es astrología china? Bazi, sí, es una especie de carta natal china que a mí me parece que tú sabes de astrología, ¿no? Sí, 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 sí. Me apasiona, es una de las cosas que me gustan. Entonces Me este gusta mucho. tema, si bien no va a tramitar con eso, porque reitero, porque no va a encastrar, con eso no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, ¿no? No. Lo No, que estoy claro, diciendo es que no encastran porque es un cuadrado en un triángulo, no encastra. Eso es lo que yo digo. Sin embargo, puede serte muy interesante el estudio del sistema astrológico, que algunos lo llevan a un extremo tal que pueden predecir cuándo va a suceder un suceso, ¿no? Como Alfred Key, que puede predecir cuándo va a suceder exactamente un acontecimiento, si ese acontecimiento es predecible, porque él no usa un sistema intuitivo, sino un sistema distinto de análisis. Y eso lo hacen por la astrología. Entonces, ahora quizás se corte y voy a pasar a la parte técnica de esto, esa que me quedan creo que 6 minutos para redondear este prolegómeno que yo sé que puede ser un poco aburrido. Intento no hacerlo aburrido, pero capaz que soy medio aburrido hablando. No, vos seguís. Lo que a mí me interesa destacar con esto es que este prolegómeno que estoy intentando hacer es para subrayar la importancia de la tradición. No se puede, digamos, el resumen de esta cháchara sería esta. No se puede estudiar al I Ching desde una visión no tradicional. Es imposible. ¿Por qué? Porque el I Ching es una tradición. Y yo no puedo estudiarlo desde una visión no tradicional porque no estaría estudiando el I Ching, sino como estaría o no estudiando nada, no estoy estudiando, no estoy estudiando el I Ching, o lo que estoy estudiando no es el I Ching, o ni estoy estudiando ni es el I Ching. Esas son las tres combinaciones posibles. ¿Está? Es decir, cuando el sujeto de estudio no está, ni el sistema, el approach correspondiente para estudiarlo no está. Yo si quiero estudiar música, tengo que aprender un sistema. ¿No? Puedo aprender música de oído, ¿no? Puedo aprender muchas cosas por experiencia, se puede aprender. Yo no digo que no.
Pero ciertamente hay territorios a los cuales no voy a lograr acceder si yo no aprendo teoría de la música, técnicas específicas para desarrollar ciertas destrezas en el instrumento, etcétera, que se hacen a través de un estudio determinado, que está aprobado por otras personas que antes de nosotros fueron acuñando maneras de hacerlo, ¿se entiende? Y aprender esas herramientas me parece fructífero, y por eso a mí no me gustaría que esto quedara, esta primera exposición, como una charla cultural, bueno, como una charla cultural de dónde viene el chimpe, no importa, pasemos al hexagrama 18. A ver, que a mí me salió tal, quiero saber qué me va a decir ahora, ¿se entiende? O sea, yo lo que quiero es subrayar la importancia de esto, la importancia teórica que tiene para todo lo que venga después. Claro. Por lo que entendí, o sea, por ejemplo, los trigramas serían la manera como se puede expresar el mandato del cielo en el mundo humano. O sea, si lo tomamos a los trigramas de esa manera, le damos otra importancia ya. Sí. Estamos metiendo, ¿no? Lo estamos haciendo vivir de otra manera. Exactamente. ¿Y cómo se manifiestan? Los trigramas son el mandato del cielo manifestado. Claro. Ya vamos a ver que los bigramas son el mandato del cielo no manifestado. No se ha manifestado. Ahí tengo yo mucho que decir. No se ha manifestado aún. Entonces, ahora nos quedan menos de 3 minutos. Y entonces ahora abrimos el otro para entrar directamente en el tema emanentista, en el tema técnico. Vale. A mí me gustaría que, aunque esto no haya quedado cerrado, esto lo vamos a hablar muchas veces, a mí me gustaría escucharlos a ustedes, lo que yo quiero decir es que esto me parece importante y que desde mi lado, el aporte que yo puedo hacer, digamos, todos los aportes que yo pueda hacer si a ustedes están en consonancia, van a ser desde lo tradicional. Los aportes que yo haga no van a ser desde lo tradicional, porque no concibo otro acercamiento al tema que no sea el tradicional. Si nos acercamos por otro lado, no nos estamos acercando, estamos alejando, estamos yendo a otra cosa. Mira, a otras cosas. Yo, Cristian, me encanta, porque yo sí que quiero decir una cosita. Yo no tengo nada que decir, nada más que agradecer, y entonces me encanta también la propuesta, porque es muy hermoso. O sea, ese punto de vista me encanta, me gusta mucho y me parece increíble, estupendo. Pero bueno, y yo quería añadir una cosita solo. A veces puedo resultar un poco, es para avisar, aviso para navegantes de mis rarezas, de mis cosas. Yo soy una persona que creo mucho en lo trascendente, yo le llamo Dios, ¿no? Creo mucho en Dios, pero digamos que aunque con mis últimos avances estoy intentando desbloquear mi aspecto externo y hacerlo más blando, de momento lo que cuento es con mi historia, y mi historia es que creo mucho en lo trascendente y poco en lo creado por el hombre. Más que nada lo digo porque sepáis también con quién estáis hablando con Rafa, y Rafa es un poco así. Es un poco que los ritos, por ejemplo, yo respeto muchísimo la tradición, respeto incluso los ritos, pero yo, todo lo que es creación humana, yo no lo siento como no lo voy a cuestionar, digamos de alguna manera, lo voy a poner siempre en stand-by. Entonces, a veces puedo resultar un poquito, no sé, ahora hay una palabra, pero ahora no me acuerdo la palabra, un poco